Bueno, pues hoy vamos a empezar con algunos ejercicios de estadística. Vamos a ver el primero. Nos dicen que las notas numéricas de 70 estudiantes en un examen final se distribuyen en intervalos de medio punto desde el 4,5 hasta 10. A continuación se representa una tabla con las notas y la cantidad de estudiantes que obtuvieron cada nota. Vemos aquí que tenemos una tabla. Es una tabla de frecuencias, de tal manera que estas notas de aquí 4,5, 5, 5,5, etcétera, hasta 10, son los diferentes valores que puede tomar nuestra variable. De tal manera que esto se correspondería con x sub i. Después, a continuación, nos ponen el número de estudiantes. 3, 3, 6, 6, etcétera, ¿vale? Tenemos aquí entonces el número de estudiantes. ¿Esto a qué se refiere? A la frecuencia absoluta, ¿no? Esto sería f sub i. Después aquí nos piden que nosotros vayamos a rellenar. Añade a la tabla dos columnas, una para porcentajes y otra para porcentajes acumulados. Voy a añadir una más. Voy a añadir una más porque aquí vamos a poner aquí directamente la frecuencia relativa, ¿no? Que normalmente se escribe como h sub i. Y aquí vamos a poner la frecuencia relativa acumulada, ¿vale? En mayúsculas. H sub i. Y aquí lo que vamos a hacer es poner los mismos valores, pero expresado en porcentaje. Expresado en porcentaje. Y vamos a hacer lo mismo. Expresado en porcentaje. Así está todo. Bueno, he pensado que vamos a añadir incluso una más. Vamos a insertar una columna a la derecha, que es la frecuencia. Esto es que no está grande. Frecuencia acumulada. Y así ya repasamos todas las frecuencias. Bueno, esta es la más sencilla de todas, la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, una vez que tenemos ordenados los datos, de menor a mayor, la primera casilla coincide con la frecuencia relativa. Y a esta pues le tengo que sumar la anterior. 3 más 3 son 6. 6 más 6, 12. 18. Y así sucesivamente. Bueno, y ya hemos anotado todas las frecuencias acumuladas, es decir, este valor de la tercera columna lo que está indicando es la cantidad de la frecuencia de individuos o de- en los que se corresponde con este valor o un valor inferior. Es decir, este 12 indica todos los individuos que han sacado una nota de 5,5 o menor.
Fijémonos que finalmente el valor más alto que tiene la frecuencia acumulada, este número 70, se corresponde, se corresponde con el número total de individuos de nuestra muestra. Vamos a ver cómo calculamos ahora la frecuencia relativa de cada valor. La frecuencia relativa se calcula con la frecuencia absoluta con la frecuencia absoluta, que sería f sub i, dividido por el número total de individuos el de nuestra muestra. De esta manera podemos calcular la frecuencia absoluta. Así que en este caso, este valor de aquí sería 3. Este valor de aquí sería 3 dividido entre 70. ¿Mm? Eso si cogemos la calculadora, nos da un total, redondeando, de 0,0429. El siguiente sería lo mismo, sería dividir 3 nuevamente entre 70, con lo cual el valor que me va a dar va a ser el mismo. Ahora tendré que calcular 5,5 entre 70, que me da en este caso 0,0786, redondeando. Y así sucesivamente. Dividiría en la frecuencia absoluta entre el total, que son 70. Y así me da la frecuencia relativa. Tiene un error porque no es 5,5 entre 70, porque esa no es la frecuencia absoluta, sino que es 6. Y 6 dividido entre 70 me da 0,0858. De pasar de frecuencia relativa expresada en porcentaje, lo único que tengo que hacer es multiplicar la frecuencia relativa por 100. Ciento. Y para calcular la frecuencia relativa acumulada, podría directamente, pues en este caso, copiar el mismo valor y este también lo puedo copiar aquí, si lo quiero expresar como porcentaje. Y ahora podría sumar ambas frecuencias relativas, 0,429 más 0,429, pero es más exacto utilizar la frecuencia absoluta. Es decir, aparte de esta fórmula, yo puedo utilizar esta. Sería la frecuencia absoluta, perdón, acumulada, dividido entre n. ¿Vale? Esta sería la frecuencia relativa acumulada. De tal manera que para calcular esta sería 6 entre 70, que sería 0,0857.
Vale, estoy mirando que esto es un 7 menos un 8. 0,857. Y por lo tanto, esto sería un 8,57%. Y lo mismo, aquí sería 12, que sería la frecuencia em, acumulada entre 70. Que sería 0,1714. Y aquí sería 17,14%. Bueno, ya habremos calculado todos los datos de la tabla. Nos preguntan, ¿qué porcentaje de estudiantes obtuvo una nota superior al 7,5%? ¿Vale? Lo vamos a ver en una tabla utilizando, para eso utilizaremos el porcentaje, la frecuencia relativa expresada en porcentaje, la frecuencia relativa acumulada expresada como porcentaje. Con esto em, lo vamos a poder calcular directamente. Es decir, vamos a ver que este número de aquí, la frecuencia relativa, lo que me viene a decir es la frecuencia relativa o el porcentaje de alumnos que han obtenido una nota igual o inferior a la que corresponde con el valor. Es decir, por ejemplo, este 25,71% me está indicando el porcentaje de alumnos que han obtenido un 6 o menos de un 6. ¿Vale? Por ejemplo, este 92,86% me está diciendo que un 92,86% de los alumnos sacaron un 9,5 o menos de un 9,5. Pero bueno, aquí me está preguntando, ¿vale? ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que obtuvo una nota superior a 7,5? ¿Vale? Pues entonces lo que tengo que hacer es venirme a la frecuencia relativa acumulada del valor 7,5. Estos serían el porcentaje de alumnos que obtuvo una nota de 7,5 o inferior, y el resto, todo este porcentaje, ¿vale? Sería, todos estos de aquí, serían los que han obtenido una nota superior al 7,5. ¿Vale? Entonces este ejercicio probablemente habría varias maneras de hacerlo. ¿Vale? Por ejemplo, una forma que podría hacerlo sería la proporción, ¿vale?, de que x sea mayor de 7,5, ¿vale? Sería el total de los que tienen una nota mayor de 7,5, que sería, en este caso, 9 más 9 más 3 más 3 más 5, que correspondería a todos estos alumnos dividido entre el total. Sería 70. ¿Vale? ¿Esto qué resultado me da? Sería 9 más 9 más 3 más 3 más 5. Esto me da 29 dividido entre 70. Y esto me da un resultado de 29 entre 70. Me da un resultado de 0,4143, que es lo mismo que el 41,43%. ¿Vale? Pero existe una manera alternativa de hacer este ejercicio y más directa. ¿Mm? Vamos a cambiarle esto el color para que quede claro que esto es la solución.
Vamos a poner un azul oscuro como este. ¿Vale? Sí, ¿vale? Esta sería una manera, ¿m? Es decir, dividir todos los que tienen una nota superior al 7,5 dividido entre el total. Y otra manera sería la siguiente, ¿vale? Sería utilizar la tabla que tengo yo, es decir, la probabilidad de que x sea mayor de 7,5 es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 7,5. ¿Vale? Y esa información yo la tengo en la tabla. ¿M? ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad, la proporción, la frecuencia acumulada, relativa acumulada de 7,5? Pues lo tengo aquí. 0,5857. Y esto me da como resultado 0,4143, que es lo mismo que el 41,43%. Veo que me da exactamente el mismo resultado, ¿vale? Lo que pasa es que aquí hago un cálculo mucho más directo porque yo sé que este valor, es decir, este 0,587 es la frecuencia relativa acumulada para el valor 7,5. ¿M? Es decir, un 58% de los alumnos sacaron una nota de 7,5 o inferior. Y por lo tanto, el resto, es decir, el 100% menos este 58,57%, han sacado una nota superior. Espero que se haya entendido. El siguiente apartado nos pide representar estos datos en un diagrama de barras. ¿Vale? Lo único que tenemos que hacer es representar en el eje de las X los posibles valores que puede tener, que puede adoptar la variable, en este caso la nota, y en el eje de las Y vamos a ir anotando la frecuencia absoluta de nuestras mediciones, ¿vale? Es decir, tenemos que conseguir que aparezca como mínimo el número 10 en esa frecuencia absoluta. Tenemos que buscar el valor mayor para que ese valor aparezca en nuestra gráfica. Y así es como quedaría nuestro gráfico nuestro diagrama de barras. Vemos que en la parte del eje de las X tenemos todos los posibles valores que puede adoptar nuestra variable. Y en el eje vertical, en el eje de las Y, es la frecuencia absoluta.